Hola, muy buenas tardes, queridos correligionarios del Partido Radical. En esta oportunidad nos hemos querido reunir para llevarles nuevamente este programa Renovando Miradas, que es un esfuerzo de la presidencia del Regional Metropolitano. En esta oportunidad vamos a tener dos invitados. Uno es el concejal por la Cisterna, Alejandro Urrutia, y el otro es Javier Ormazábal, que es el presidente de la Juventud Radical Metropolitana. En este minuto estamos acá con Alejandro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Sí, en un día como hoy. Nosotros ya hemos conversado anteriormente, ha sido un gusto conocerte y hoy día dentro de lo que vamos a conversar, que es parte del interés principal que tiene el Partido Radical y no solamente el Partido Radical, sino que todos los partidos de Chile, es el tema de la territorialidad. La territorialidad y también todo lo que es, por así decirlo, la evangelización que tiene un partido con respecto a las personas de las distintas comunas del país o los sectores en los cuales un partido es potente con cantidad de miembros. Sobre todo hoy cuando con la nueva ley de elección y de partidos políticos, es necesario tener ciertas cuotas de miembros para poder obtener cierta cantidad de presupuestos, etcétera, y para poder seguir siendo un partido político. En su minuto el Partido Radical se vio con una baja importante en cantidad de miembros y de militantes. Y hoy en día está de alguna forma generando distintos planes para poder llevar el Partido Radical más a la calle, más hacia las personas en las distintas comunas a lo largo de todo Chile. Y de eso queríamos conversar en esta oportunidad contigo, Alejandro. Primero que todo, preguntarte cómo fue que tú llegaste al Partido Radical. Bastante largo Ajá. y de bastante tiempo atrás. La verdad que tiene que ver mucho el tema del gusto por la historia. ¿Ya? Por la historia. Luego de terminar cuarto medio y por una decisión de que no había, digamos, muchas perspectivas profesionales, Ujú. yo me voy al servicio militar. Ya. Yo realicé el servicio militar. Ujú. Ya me voy bastante lejos, a la carretera austral. Ya. Luego volví, la verdad que con la clara intención de estudiar historia. Ujú. Ya había tenido alguna experiencia en algunas campañas antes de tener incluso derecho a voto. Ya. Entonces fue un trabajo bastante sigiloso en busca de partido político Ya. en la juventud. Descartar totalmente el tema de la izquierda, de la derecha. Obvio. Entonces ya venía con una raigambre de izquierda. Ya. En esa época partimos por la hegemonía que el mediados de los 90 Ujú. tenía la hegemonía de la democracia cristiana. La verdad que al poco tiempo lo descarté. De hecho, Ujú. también dejé de ser católico, Ujú. porque yo tengo de nacimiento católico. La descarté, en primera instancia la DC, que insisto, tenía la hegemonía en ese tiempo, con muchos Con diputados, claro, con exacto. Frey. Entonces, pero ahí de inmediato se vio esa actitud Ujú. dubitativa entre girar a la derecha, ¿no es cierto?, adaptarse al capitalismo más que Ujú. los otros. Entonces, luego el PPD también lo deseché por el rol que tuvo en sus orígenes, ¿no es cierto?, que como partido instrumental, Ujú. la verdad que carente de historia, carente de, ¿no es cierto?, cosas demostrables. Sí, un proyecto interesante, pero que carecía del tema más ideológico. Ujú. Al Partido Socialista, luego, que era también bastante conocido, más que el Partido Radical, también noté que existían muchas tendencias. Ujú. Y de hecho eso se corroboró en el tiempo, porque si tú ves del Partido Socialista, del cual confluyen la gran mayoría de los partidos de la Ujú. concertación, o sea, perdón, claro, de la concertación inicial, Sí. que eran 17 partidos, muchos llegan al Partido Socialista, porque quedan 4, Ujú. pero tú de ahí, qué es lo que ves después? Un candidato presidencial como Alejandro Navarro con un partido nuevo, Arrate con un partido nuevo, candidato presidencial, ¿no es cierto? O sea, Marco Enrique Minami, candidato presidencial, o sea, todos Ujú. emergen del Partido Socialista, entonces muchas facciones. Sí. Y eso a mí me dificultó porque siento que hay que tener sentido de unidad. Y finalmente el Partido Radical, ¿por qué decidí? Porque siento de que es, si no el único, Ujú. o el único partido que efectivamente a través de un programa de gobierno es el que demostró históricamente y lo implementó con éxito. Sí. Es decir,
gracias a la Constitución de 1925, en que cambia el rol del Estado. Luego, el año 38, asume Pedro Aguirre Cerda y de inmediato se empieza a notar esa raigambre socialista democrática que el partido tenía y que lo implementa magistralmente en los 3 gobiernos consecutivamente. Lo implementa a través de un estado de bienestar, que si bien tenemos que situarnos en la época, un país con mucho menos habitantes que ahora, con 4 o 5 más o menos, es un país con bastante precariedad en términos sociales, pero en sí logra implementar un estado de bienestar. Y también asociado a un sistema de economía mixta. Exacto. Entonces, la verdad que lo que el partido planteaba lo logró implementar de manera exitosa. Exacto. O sea, tú también tienes que tomar en cuenta que el par hermano del estado de bienestar es el estado docente. También se aplicó de manera exitosa, con 600% en los índices de crecimiento, tanto en construcción de colegios, en el aumento de plazas para profesores. Después el tema del ICI, industrialización por sustitución de importaciones. Eso también fue exitoso. Entonces, se nota que en esa época se implementó, lo tenemos vivo. Exacto. Lo tenemos vivo, o sea, se implementó realmente, no es algo irrealizable. Y en el área industrial también Chile creció, lo que postula el partido, no es algo irrealizable. ¿Y qué es? Y también por qué nosotros seguimos planteando lo mismo, porque los países que hoy día son desarrollados tienen ese mismo sistema económico, o sea, ellos son estados de bienestar asociados a sistemas de economía mixta, unos más que otros, más capitalistas, más que otros, ¿no es cierto? Pero ellos tienen asegurado un porcentaje importante para el bienestar social de la gente. Es decir, no es nada nuevo lo que nosotros planteamos. O sea que tú, en un minuto, siendo súper cabro, bien joven, 17 años más o menos, te diste la tarea de escoger un partido. Sí, un poquito después. Y de informarte bien de qué es lo que se trataba. Exacto. Y cuáles eran la eficiencia de este partido en cuanto a sus programas de gobierno. Y así llegaste al Partido Radical. Sí, te puedo contar una anécdota. Claro. Yo resulta que no soy de descendencia radical. No, la verdad que no soy el primero en mi familia. Bueno, yo inscribí a toda mi familia ahora. Pero muy me acuerdo que yo llegué a la sede de Miraflores el año 2000. Y quiero saludar a la señora Cristina Chacana, que hoy día es una activa militante aún de la Asamblea San Joaquín, que en ella trabajaba en la biblioteca Alejo Álvarez, trabajaba de manera de ad honorem. Entonces la verdad que le quiero dar un gran saludo a ella, que me recibió, que yo llegué solo al partido, llegué a esa biblioteca, me enseñó los primeros textos, los ideales del partido, su programa, así que quiero mandarle un gran saludo. Y ella después me contactó con la gente de la Asamblea de la Cisterna y de ahí para adelante no hay vuelta. Sí, hay que darle las gracias por esa gran labor. Es tan importante cuando uno llega a un partido político, el tener a alguien que te reciba y que te muestre las cosas de la manera coherente en el minuto adecuado para tú poder seguir. Imagínate que en este minuto tú eres concejal y eso quería consultarte. ¿Cómo nace esta necesidad la necesidad de trabajar en el área política y de ver la política? Tú ya la tenías, pero ¿cómo surge esto de llegar a ser concejal? La verdad que eso se va dando a través de la naturaleza de las cosas, de las vivencias. Porque, bueno, también te hablo de niño, yo fundé un club deportivo en el barrio, jugué mucho fútbol, entonces cuando era más adolescente yo era el más grande, entonces llevaba a los más chiquititos, conocía a los papás de ellos, me hice amigo de los papás a temprana edad. Había una necesidad de agrupar gente. Claro, entonces también hay un tema de convivencia, hay un tema que necesitamos nosotros, el hombre es un ser gregario por naturaleza, entonces es una época en que aún quedaba la convivencia de barrio, que aún se mantiene y lo tratamos de revivir en mi barrio porque la verdad que es el mismo de donde nací. Y luego eso se va replicando, esa convivencia. Yo también, luego cuando llevo algunos años en el partido, yo ingreso a la Municipalidad de La Cisterna a trabajar en el área social. Entonces ahí tú ves también las muchas necesidades que existen. Entonces se descubre que tú puedes ser el canal de aquellos factores, la respuesta de aquellas para personas, las inquietudes de la gente. No tan solo sociales, sino que también pueden ser académicas, pueden ser de distinto tipo. Entonces, la verdad que uno se ve
en el papel de ser el intermediario. Sí. Entre el municipio, entre digamos, los factores de poder y la ciudadanía. Y creo que eso lo vi a temprana edad. Alejandro, y dentro del transcurso de los años que tú llevas en el Partido Radical y de todas las, de alguna manera, etapas que ha vivido el partido, siendo el partido político más antiguo de Chile y uno de los más antiguos de Sudamérica, ¿cómo piensas que se ha llevado a cabo el tema cual estamos tocando en este minuto? El tema de la territorialidad, el de poder estar constantemente incluyendo nuevos miembros, como mencionaste tú con la persona de San Joaquín, el recibimiento que tú tuviste, etcétera. ¿Cómo piensas tú que actualmente estamos trabajando en eso en el Partido Radical, recibiendo nuevos miembros y reclutando nuevas personas para poder formar parte de esta ideología? Porque el Partido Radical, si bien tiene mucho de lo que varios otros partidos políticos tienen, que es la manera de reunir, las instancias administrativas, etcétera, tiene como fondo una ideología que es laica, socialdemócrata, etcétera, que no se condice muchas veces con la visión o la ideología que tienen otros partidos políticos, y tenemos una manera diferente un poco de trabajar. Y tú ya mencionaste gran parte de lo que a ti te atrajo del Partido Radical y que es parte de lo que nos ha traído a nosotros, la historia y los valores muy coherentes, inclusivos, modernos que tiene el Partido Radical, muy aplicables a lo largo de toda la historia del mundo y en el futuro para adelante un montón de tiempo. Pero, ¿cómo crees tú que está la cosa en este minuto con el tema de la evangelización del Partido Radical para personas nuevas? La verdad que no existen recetas, recetas para el trabajo territorial. Si bien existen muchos expertos y analistas y el tema se trata de cuantificar, cuantificar. Cuantificar. Bueno, también a veces. A veces. Cuantificar. Sí. La verdad que lo único que hay que hacer es salir a la calle. Es salir a la calle. Y hay experiencia exitosa en el último tiempo. Yo quiero destacar el trabajo que se hizo en la región metropolitana en el 2016, en la que nosotros, la verdad que fuimos en lista con la Izquierda Ciudadana del MAS y llevamos una cantidad impresionante de candidatos. La verdad que tuvo que ahí se hizo un despliegue territorial tremendo. Creo que fue exitoso. Saltamos de 7 a 17 concejales. Sí, es verdad. Tuvimos un aumento importante para el partido a nivel nacional. Eso hizo que nosotros por primera vez, desde la vuelta de la democracia, estuviéramos a la par con el PPD y con el resto de los partidos. El PPD tuvo un 0,6% más que nosotros. Es decir, los porcentajes, esos ya no existen. Eso que estaba primero la DC, el Partido Socialista, el PPD y más abajo nosotros, eso ya en la última elección de concejales ya caducó, ya no existe. Ahora competimos por primera vez de igual a igual. Hay experiencia exitosa también. Quiero destacar la séptima región con el diputado Alexis Sepúlveda. La verdad que hay un trabajo extraordinario donde ya tenemos candidato a alcalde, tenemos candidato a concejal a más de un año de la próxima elección. Entonces yo le quiero decir a mis correligionarios que no existen recetas, simplemente empezar a trabajar, buscar candidatos, estar con la ciudadanía y ver que ninguna comuna quede sin representación radical. Yo la verdad que veo el tema muy auspicioso de acuerdo a estos dos antecedentes que te entrego, sobre todo la elección municipal del año 2016, en la cual hay que estar con la gente, con la junta de vecinos, y simplemente salir a la calle y mostrar lo que somos. Exacto. Porque es un desafío, la verdad que bastante ingente. Fíjate que hoy día no se habla mucho de lo que es el laicismo, no se entiende lo que es el socialismo democrático. Se confunden distintos tipos de socialismo. Hasta muchos de nuestros militantes tienen esa confusión. Hoy día estamos en una sociedad capitalista que maneja un sistema económico muy diferente a lo que nosotros propugnamos. Exacto. Entonces, ahí está la capacidad de cada uno para saber eso, llevarlo a la ciudadanía. Y para eso hay que ser perseverante, hay que leer, hay que conocer, hay que interactuar con la gente, poder enseñar y de manera óptima, porque la verdad que si no, el resultado no es muy propicio. La verdad que cuesta mucho entender nuestros postulados hoy día, lamentablemente, y es que con la vuelta de la democracia, nuestros postulados la verdad que quedaron atrás. Es decir,
el sistema de economía mixta, el estado de bienestar. O sea, no calza hoy día dentro de lo que es el estado neoliberal. No, Ni siquiera se habla de lo que hoy día está en boga, el estado subsidiario. O sea, si las a pesar personas... de que constitucionalmente somos un estado subsidiario. Somos un estado subsidiario, pero yo te digo, ¿cuánta gente sabrá y que defiende el estado actual de cosas, pero cuánta gente sabrá qué es lo que significa realmente el estado subsidiario? Participé del proceso constituyente, estaba anotado el estado subsidiario, ¿cuánta gente lo discutió? La verdad que bastante poca. Y sin embargo, dentro del proceso constituyente era el concepto más importante. Si tú quieres cambiar la constitución y no cambias este estado subsidiario, la economía sigue teniendo las mismas lindes que actualmente tiene, por lo tanto todo el sistema administrativo es exactamente igual. Exactamente. Exacto. Entonces el concepto de estado subsidiario es un tema que nosotros tenemos que luchar contra él, cambiarlo, hacerlo entender que es lo nocivo dentro de este estado actual de cosas, y también enseñar que lo que se hizo, que no es algo irrealizable, que es algo que en un tiempo se desvirtuó, que muchos dicen que fracasó, pero eso es algo que está mal manejado historiográficamente. Sí, pues no, y aparte son paradigmas dentro del discurso de ciertas facciones políticas con la idea principal de obviamente, y puede sonar fuerte, de tener cierto aprovechamiento con respecto a los recursos que existen en un país, y así de alguna manera idiotizar a las personas que están que componen una nación para así simplemente tener la autoridad moral desde algún punto de vista de poder tomar ciertas cosas, porque ellos son los que constituyen digamos la fuerza empresarial, y son los que entregan el trabajo, cuando eso no tiene mucho que ver con la socialdemocracia, digamos, con la visión de la socialdemocracia. Alejandro, vamos a hacer un corte ahora y vamos a recibir a Javier en algunos minutos más, luego de esta pequeña pausa. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar observando, mirando, juzgando este pequeño espacio, y ya hemos recibido a Javier. Muchas gracias por venir, por tu tiempo, y vamos a empezar al tiro a hacerte algunas consultas, y que Alejandro también vamos a continuar con la conversación que teníamos con respecto a territorialidad. Javier, tú eres presidente de la Juventud del Partido Radical Metropolitano. Así es. Supongo que tienes hartos desafíos, porque las juventudes siempre en todos los partidos políticos tienen hartos desafíos de tener las ideas nuevas, de llevar un poco todo lo que es
las nuevas tendencias, el ánimo, recoger también todo lo que está sucediendo en las universidades, colegios, etcétera, sobre todo en un país como el nuestro, donde los jóvenes estudiantes, los secundarios y los universitarios son protagonistas de alguna otra manera gracias al tipo de situación educacional que se vive en nuestro país en particular. Primero que todo, ¿cómo fue para ti llegar al Partido Radical? ¿Cómo llegaste tú a militar al Partido Radical? Bueno, a diferencia de gran parte de muchos habitantes de la juventud, yo simplemente un día me levanté y fui al partido a firmar la ficha. Eso fue serio? todo. No me captó nadie, ni tuve un padrino ni nada. Solamente llegué, firmé y me llamaron que ya estaba ingresado. Mi decisión fue más que nada, uno, había recién terminado la carrera, yo estudié Derecho en la Católica, y me di cuenta cómo venía la mano a nivel político, a nivel país. Yeah. Y ahí decidí que simplemente uno tenía dos opciones. Abstraerse de todo y simplemente ser un espectador. Exacto. O involucrarse porque realmente lo que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino a nivel global, hace que manos no sobran. Falta mucha gente que no solamente, ya inclusive voy a ir más allá de hablar de defender la izquierda, es defender la democracia misma, sí, en los términos que se habla hoy a nivel global. Y decidí el Partido Radical específicamente, uno, porque bueno, tiene un partido que tiene gran suerte que en los colegios se pasa todavía su historia en los mismos libros de texto, y siempre he admirado mucho un sello que tiene este partido, que es un partido que ha sobrevivido las épocas más oscuras de este país, estuvo en todo lo que fue el retorno a la democracia, y nunca perdió un sello específico, que era un sello de no ser un partido de élite. Siempre fue un partido que siempre tuvo... Republicano, y republicano entendido no solamente como a nivel de amar la patria, sino amar la gente, de estar siempre del lado de esa gente común y corriente. Bombero, masón y radical. Exacto. A mí siempre me ha impactado la imagen de cuando va a ser el discurso de Pedro Aguirre Cerda y hay gente trepada en los muros, y hay gente común y corriente, hay gente que simplemente tenía un trabajo, tenía familias normales, y se sentía involucrado en un proceso histórico. Y es algo que no está en los demás partidos. Y yo creo que, y en los tiempos que corren, lo que hoy el Partido Radical simboliza, hoy es más necesario que nunca. Y por eso necesita gente que esté no solamente a la vanguardia, sino capacitada para poder defenderlo en lo que estamos viviendo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste al Partido Radical, desde ese minuto que mágicamente se te ocurrió ir a firmar la ficha? Gracias por eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora, hasta llegar a ser presidente de la Juventud Regional Metropolitana? Muy sinceramente ha sido totalmente sorpresiva. ¿Sí? Al comienzo, claramente yo... Me acuerdo, la primera actividad que tuve fue repartir folletos por guía. Nos mandaron a Puente Alto a repartir folletos y conocía básicamente muchos cabros de la juventud. Sí. Y en una llegan las elecciones a nivel regional y me preguntaron si quería participar. Yo empecé como secretario solamente. Al principio no quería porque uno pensé que era tomarse muchas atribuciones en tan poco tiempo. Era como un invitado y no me sentía preparado. Me convencieron, acepté y ha sido un desafío precioso. Al principio teníamos otro presidente, hicimos actividades, entregamos unos premios a distintos militantes que tenían un compromiso social, empezamos a hacer una voz ya no solamente divergente a nivel político actual con la oposición, sino que también a nivel partido. Nosotros siempre nos planteamos como lista ganadora que nuestra idea era no solamente ser un contrapunto de lo que es la oposición al gobierno, sino también ser la oposición a aquellas personas que creen que el partido tiene que ser una malentendida neutralidad, en el sentido de malentender que ser una voz dialogadora no significa necesariamente decir bueno a cada cosa. Y también cuestionar mucha participación histórica. De pronto nuestro presidente, por motivos personales, tuvo que renunciar. Me toca asumir a mí la presidencia y ha sido un aprendizaje, uno, meteórico, y dos, muy precioso. La gracia que tiene este partido es que cuando uno va a la asamblea, yo creo que estarás de acuerdo, es que finalmente convive desde la asamblea La Reina hasta la asamblea Lampa. Finalmente tenemos gente que simboliza no solamente un sector de la sociedad, sino que simboliza a todos, todos y cada uno. Completamente y todos se juntan y conversan, discuten entre sí. Vamos a tener muchas cosas, vamos a tener muchos pero algo muy enriquecedor es que ahora me toca ir a constituir distintas juventudes, distintas comunales. Excelente. Y conocer tanta realidad distinta, pero que en el fondo todos aman este partido.
Obviamente lo critican porque lo quieren, y Sí. eso habla muy bien de los migrantes. Una de las cosas que tiene el Partido Radical es de que transversalmente a cualquier chileno que tú le preguntas, a pesar de que muchas veces piensan que personas jóvenes no hay en el Partido Radical, me ha pasado varias veces. A ti te debe pasar también. Me pasa todos los días. Pero ¿y cómo tan joven? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y por qué estás haciendo esto? Es un partido muy querido, por la misma frase que les mencioné antes, que Manzón, bombero, radical. Allí hay una costumbre de ser republicano, de ser muy del contacto con la gente, del gobernar es educar, etcétera. Y con respecto a eso, porque lo que estamos hablando hoy día es la territorialidad y la evangelización del Partido Radical. Tú llegaste solito. Lo hiciste por espíritu, digamos, porque la ideología de este partido te identificó y pensaste que era el lugar adecuado para poder representar tu sentir y lo que tú necesitabas hacer en el área político y social, digamos, para defender de alguna manera el mundo, una visión como de superhéroe. Y lo que conversábamos también con Alejandro, ¿cómo ves tú el tema de la evangelización del Partido Radical para las personas que puedan estar llegando o las personas que no conocen muy bien la historia del partido o que no tienen idea que pueden llegar y simplemente militar, consultar y inscribirse y empezar a participar? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso y cuál es tu visión? Yo creo que para responder bien eso hay que dividirlo en dos ambientes. ¿Ya? Un primer espacio que se refiere a netamente el partido, de cómo son nuestros desafíos personales para poder atraer más gente. Y dos, entender que el problema que tiene el partido es un problema global de toda la clase política. Cada uno de los partidos que existen hoy en Chile, y si uno ve los países vecinos también sucede, están viviendo una época de legitimización muy baja. La gente, de un momento hasta ahora, ha decidido simplemente ya no discutir de política, sino simplemente abstraerse de ella. Sí. Y actualmente cuando uno ve las preocupaciones de la gente, que son la seguridad, las pensiones, etcétera, cuesta mucho entender que esas sean sus prioridades, pero a su vez no estén tan involucrados en el proceso político. Hay un problema de comprensión gramatical de lo que significa política. Las personas Exacto. muchas veces creen que política o ser político es simplemente ir a sentarse al Congreso o estar en las asambleas comunales, etcétera. Y al final la política, si lo vemos directamente desde la RAE, significa conversación y agrupación y discutir todo tipo de temas, digamos, dentro de la familia, dentro de la comunidad, etcétera. O sea, uno cada instante de su vida está haciendo política y las personas han olvidado ese concepto o de alguna manera, puede que sea hasta un poco a propósito, se les ha ido quitando de la educación, etcétera. Lo que pasa es que con un país como Chile que no tiene educación cívica. Claro. Y, sí. Hubo algo que hicieron todas las dictaduras, que se llamó el proceso de despolitización de la sociedad. Sin duda. La verdad que eso fue un éxito y eso se ve hoy día. La Exacto. verdad que algo que provocó un impacto, la verdad que al poquito tiempo. Eso era la despolitización. Sí. No, y desde ese punto de vista también muy de acuerdo con lo que tú planteas. Y en cierto modo también es el desafío de nosotros, y me involucro como gente que está en política. Exacto. Porque gran parte del desprestigio que existe es responsabilidad, quizás no mía porque no estaba presente hace mucho tiempo, pero de los mismos políticos. Hubo un momento en el cual la política empezó a ser una discusión de un grupo cerrado, en vez de ser simplemente un trabajo comunitario, no Exacto. entendido como estar en reuniones con la gente solamente, sino de demostrar las acciones que hace la política. Exacto. Cuando los políticos dejaron de ser, a mí me encanta un concepto, que es la pedagogía. Cuando los políticos dejaron de ser pedagogos, de explicar lo que hacen, de explicar la importancia del proceso, de por qué es necesario que la gente se involucre, Exacto. finalmente logramos esto, logramos cortar de cuajo el único nexo que existía, que era la gente con la política. Actualmente vemos que en cada elección vota menos gente. La presidencial pasada fue una excepción coyuntural por una especie de relato que se armó, pero en las municipales vota el 30% del padrón en promedio. Vemos que gran parte de la gente no se interesa ya no solo en militar, sino en participar. Exacto. Por tanto, ese desafío ante la respuesta de qué puede hacer el partido, uno es entender este desprestigio general que está sucediendo y entendiendo eso, ver cómo resaltar. Y cómo resaltar, yo creo, porque escuchaba lo que hablaba recién, el trabajo con la gente es necesario. Suena muy vacío porque todo el mundo lo repite como un mantra,
Pero trabajo con la gente significa, uno, hacer puerta a puerta, no solamente para la Sí. elección, sino para explicar un programa, un proceso, Exacto. un relato, y que ese puerta a puerta, esa misma energía que ponemos en las campañas políticas, de dar folletos, de hablar con gente, ir a ferias, tenerla constantemente durante los 4 años que dura una gestión. Exacto. Que las cuentas públicas no sean solamente una vez al año, sino que constantemente las autoridades o quienes quieran ser candidatos estén involucrados en sus comunidades. Exacto. No solamente en juntas de vecinos, en clubes deportivos, en los bingos, viendo cuáles son los problemas que hay, qué problema de seguridad existe. Cuando la gente ve que el que se quiere hacer político no es solamente un aparecido, sino que es alguien que vive sus problemas, Exacto. que los comprende, esa persona va a empezar a confiar. Alguien que participa políticamente en la comuna en la cual vive, como en el caso de Exacto, Alejandro, que es un digamos. mínimo básico, que me Exacto. encantaría que fuese la norma para todas las candidaturas. Sí, pues hay una queja que se ha dado muchas veces con los diputados, los senadores, de que, no sé, pues de Conchalí se va a ser diputado en Aysén, pues como raro el tema, pero... y con respecto a eso, Javier, te quería consultar, porque ya le preguntamos a Alejandro también, y eso quisiera que ambos me dieran su impresión. Tú estás viendo el tema directamente con las juventudes que se van a constituir en las diferentes comunas. Claro. Va a haber todo un trabajo ahí de politización de ciertos grupos, de los GUR, me imagino que los GUR es una cuestión que cada cierto tiempo se agarra, después se suelta, después es súper difícil mantenerlo, porque los cabros son como bien al random. Y hay toda una programación, digamos, que se tiene que hacer para poder atraer gente al Partido Radical, recuperar miembros del Partido Radical y mantenerlos, digamos, y hacerlos entender cuál es la visión de esta ideología o de esta forma de vida, porque ser radical es una forma de vida, más que un partido político es una forma de vida. Entonces, ¿cuáles son sus ideas, sus visiones, sus conceptos de lo que se debería hacer ahora, o qué planes hay ahora que ustedes tengan, digamos, para proyectar o para cumplir en lo pronto, digamos? ¿Te acuerdas tú? ¿Sí? Bueno, la verdad que ya lo mencionaba hace un rato, la verdad que lo que yo espero por parte de las comisiones electorales, bueno, yo también soy parte de la comisión electoral de la región metropolitana, es que se inicie un despliegue territorial importante, que vamos a buscar liderazgo. Hoy día, por la ley de partidos políticos, muchos partidos quedaron fuera de la ley. Hay personas que están interesadas en participar políticamente, la verdad que no tienen quien los pueda cobijar, y hay muchos del mundo de la izquierda también que precisamente comulgan con nuestros postulados. Entonces hay bastantes nichos y gente que puede ir a buscar. Hoy día están las redes sociales, ¿no es cierto? Hoy día están nos olvidamos de repente de los colegios. Los chiquillos de tercero y cuarto medio van a votar el próximo año. Fíjate, los de cuarto medio sobre todo. Entonces, yo le decía a Susana que no existe una receta única en cuanto al programa que uno vaya a elaborar, porque la verdad que lo que uno tiene que hacer es hacer todo, hacer puerta a puerta, como tú bien dices. En la cisterna hemos iniciado un excelente trabajo en estos 2 años y medio de gestión que llevamos, porque hemos estado haciendo puerta, por ejemplo, constituyendo los comités de seguridad. La verdad que hoy día es un tema bastante en boga. Los vecinos, producto del individualismo, se arroparon en sus casas, ¿no es cierto? Y producto del miedo, hoy día tienen que volver a salir. Y eso ha sido una buena instancia para decirle, golpear la puerta del vecino y decirle, ¿sabe qué? Vamos a tener una reunión en la casa del vecino, en la sede social, en la cual nos vamos a juntar todos los vecinos para ver las problemáticas de esta cuadra, porque los comités de seguridad son por cuadra. Y fíjate por edificio. Ha resultado un proceso pero extraordinario, excelente. La cisterna hay muchos. Entonces hemos vuelto en muchos sectores a la vida de barrio. Estamos volviendo a encontrarnos con los vecinos, estamos volviendo a tener nuevas actividades, se han formado nuevas juntas de vecinos también. Entonces hoy día, qué lástima que sea a propósito de la inseguridad, ¿ya? Pero hoy día se está volviendo a la antigua vida de barrio, nos estamos reencontrando. Fíjate que han pasado cosas maravillosas, vecinos que viven a 2, 3 casas y no se conocían,
La verdad que hoy día se han reencontrado Qué bien. y la verdad que hoy día se saludan cuando van al negocio a la esquina. Entonces, la verdad que son múltiples los factores. Nosotros debemos explotar más algo que se hacía mucho cuando yo llegué en la década del 2000, que eran las charlas. Las charlas, Sí. nosotros íbamos, no sé, a Marcoleta, en Miraflores teníamos un teatro muy lindo que era el Teatro Luis Bosay Leiva. Hoy día hay espacios donde podamos nosotros trabajar, hay que hacer charlas sobre historia, doctrina, ¿no es cierto? Exacto. Hay muchas cosas, economía, medio ambiente. Hoy día si tú le preguntas a los jóvenes qué es lo más importante, reciclaje, medio ambiente y esas cosas. Entonces, tenemos un Feminismo. desafío, exactamente, tenemos un desafío bastante grande. Insisto, no hay receta porque hay que ser integrales en esto. Hay que ser absolutamente integrales y estar con la gente y decirle, usted que se sentía tan, no sé, pues robusto dentro de su individualismo, gracias a que se preocupaba de su familia, de la casa a la pega, de la pega a la casa, y hoy día ve que ya eso no le alcanza, que hoy día ya eso falló, que en su trabajo lamentablemente que lo tenía tan seguro, lo despidieron a los 7, 8 años, los 5, 4, no sé. Entonces tenemos que reencontrarnos porque la verdad que no se hace, la sociedad se hace junto. Exacto. Excelente. ¿Y tú, Javier, qué cosas crees que se deberían hacer ahora? Y desde tu visión específica, eso me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que están haciendo en la regional para poder traer más jóvenes al partido? Bueno, traté de sumarme a lo que tú decías. La receta única no existe. Sería muy sencillo y ojalá existiese, sería todo más fácil, pero son múltiples caminos. Yo creo que nosotros como juventud nos tiene un gran desafío, que es que en estricto rigor los que menos potencialidad de poder captar gente somos nosotros por muchos motivos estructurales. Ya. Actualmente nosotros, históricamente este partido nos ha focalizado en determinadas discusiones, en determinados aspectos. Entonces cuando intentamos permear en otras áreas, generalmente nos escuchan como una especie de con Pepe Grillo, pero sin ser una voz decidora todavía. Nosotros actualmente en la metropolitana estamos en primer lugar haciendo un gran cambio de imagen de lo que es la juventud radical. La juventud radical siempre, yo creo que se ha captado por la ciudadanía como un partido radical pequeño, solamente, como miniatura. Y yo creo que eso es incorrecto, porque las juventudes, como tú bien dijiste, están llamadas no solamente a ser parte viva de la militancia, sino también a renovar dicha militancia. Exacto. Nosotros tenemos todo un relato histórico que quizás no se pueda comparar a lo que vivieron actualmente la adulta, que vivieron los años más oscuros de la dictadura, que vivieron la vuelta a la democracia, que volvieron de grandes periodos. Mi generación no vivió eso, yo nací en 92. Nosotros tenemos otras visiones y otros relatos históricos. Para nosotros el mayor punto de inflexión de nuestra juventud fue el movimiento 2011. Exacto. 2006-2011. 2006-2011. A mí me tocó la Revolución Pingüina en el colegio, estudié en Nacional, lo viví ahí mismo y nos marcó a todos. Por tanto, para conectar con ellos tenemos que en cierto modo romper con un relato histórico del partido. En el sentido de que ya no podemos hablar de viejas glorias de lo que se hizo en los 80, los 90, porque nuestra generación hoy está enfocada en el presente y en el futuro. Sí. Como tú bien decías, cuando se habla con esta generación, las urgencias son bien específicas. A nivel global, la urgencia a nivel juventud es el cambio climático. Sí. Porque a diferencia de lo que vivió toda la generación que puede ser la tuya, el cambio climático para nosotros ya no es el futuro, es el presente. De acá se está hablando de que van a desaparecer islas, van a desaparecer parte de territorio, de acá a 20 años más. Para nosotros también es una urgencia la salud mental. Sí. La primera causa de muerte entre gente de 25 a 30 años es el Suicidio. suicidio. Y es un tema que las grandes cúpulas del partido y de todos los partidos no lo tocan. Tenemos una crisis de salud mental muy grande, que se focaliza en un grupo que ha sido históricamente muy renegado del partido. No en el sentido consciente de discriminarlos, pero no haciéndolos parte viva, que son las mujeres y que son las comunidades de diversidad sexual. Exacto. Nosotros ahora, la semana pasada, lanzamos un afiche en torno a conmemorar lo que es ahora el mes de orgullo, tratando de no verlo como una fiesta, porque el mes de orgullo lo que conmemora son las revoluciones contra la policía de Nueva York, que lo que hacía era apalear, hasta inclusive matar a gente homosexual. O sea, sí, mucho. Por tanto, este es un mes más que de celebración, de lucha constante. De conmemoración. Y de conmemorar a quienes no están. Exacto. Entonces nosotros como juventud, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de que en cada espacio, sean asambleas, sean grupos de trabajo, sean comisiones políticas, cada vez que vamos,
Nuestros representantes lo que quieren hacer es decir, como yo entiendo muy bien que para ustedes sea un tema esto, pero nuestra generación, que vamos a ser el grupo social más grande de este país de acá a unos 10 años más, nuestra urgencia son, uno, ¿cuál es el relato del partido en lo que es el cambio en materia energética? ¿Cuál es el relato del partido en lo que son los derechos de la comunidad homosexual? Y cómo evitar que los sigan matando por ser quienes son. Exacto. ¿Qué dice nuestro partido en torno a la salud mental? Y ahí me retomo de lo que tú decías, que es que mientras el partido arriba no cambie, porque la cara del partido son nuestros liderazgos adultos, los que están día a día en la prensa, los que salen en recortes de diario, los pocos tiempos que hay. A veces salen. A veces salen, pero el poco tiempo que salen, nuestro partido es noticia, es por diputados o es por nuestro presidente. Exacto. Por tanto, la responsabilidad primaria en captar nueva gente y tener un relato que se adapte a estos tiempos es de ellos. No dejar la cancha en seguridad a la derecha. Yo soy de Las Condes y veo como con asco que el alcalde que está liderando la presidencial quiere tener patrullas de niños fiscalizando botillerías. O sea, yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos las personas que comulgamos con la ideología radical es llevar a toda la gente que está en nuestra comunidad, en nuestra familia, en las discusiones en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, etcétera, la ideología radical, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, puede sonar súper de cerca, pero nosotros de alguna manera somos los que tenemos la razón. O sea, la visión y la ideología del Partido Radical, desde la socialdemocracia, desde el laicismo, desde la aceptación, o sea, nosotros tenemos muchas indicaciones desde los años 20, 40, 60, que realmente hay algunos partidos, incluso del área socialista, que están tomando en cuenta ahora y que lo están discutiendo recién ahora, cuando el Partido Radical ya lo tiene claro y lo tiene discutido hace mucho rato, de que nosotros somos laicos, que aceptamos esto, que somos socialdemócratas, que la economía es de cierta manera, que el Estado debe ser fuerte de cierta forma, etcétera. Entonces, cuando uno lleva a sus vecinos, en el caso de las comunales y en el caso de la juventud, a las universidades, a los colegios, el Partido Radical, a mi pensamiento, creo que se cumplen varias tareas y cada uno desde un frente distinto. Mantener a las personas que están en este minuto, de alguna manera resaltar todo lo que ya se ha hecho porque es súper actual, y también la juventud, que es reclutar nuevos talentos y contar esta historia a las personas que de alguna manera no tienen en cuenta constantemente cuáles son los conflictos a los cuales ustedes están siendo empujados, digamos, por una cuestión generacional y por una cuestión partidaria digamos, de lo que se está viviendo en el mundo. Entonces, cada uno tiene su papel, pero la línea es la misma. O sea, el Partido Radical tiene un espíritu que es súper importante impregnar en la sociedad de hoy en día para que lleguemos a una conclusión que está muy de moda en ciertos países en Europa, que es qué tan felices somos. No sé si me entienden, que lamentablemente muchas veces los partidos políticos se han alejado de esa visión, y creo que el Partido Radical también, que está como muy laxo en muchas cuestiones del tema de territorialidad, de ir a la calle, del servicio público, digamos, de estar ahí en los hogares de ancianos, en los hogares de niños, en los mismos colegios, politizando, digamos, la juventud, politizando a las juntas de vecinos, etcétera, para tener nuevas personas en los consejos municipales, en los municipios, en las alcaldías, etcétera. Nos hemos alejado un poco de eso. ¿Qué sienten ustedes con respecto a la nueva directiva nacional? ¿Cuáles son los deberes que ellos tienen desde ahora en adelante, desde el poco tiempo que llevan constituidos, y cuál es su sentir con respecto al trabajo ya realizado? Es complejo definir el trabajo de la Directiva Nacional en este corto lapso. Yo discriminaría varias cosas, porque el partido ha tenido algunas declaraciones
por parte del diputado, ¿no es cierto?, que nos ha dejado muy mal posicionado ante la sociedad, la verdad, y también nosotros no nos hemos sabido defender, porque en estricto rigor, la verdad que las posiciones en estas votaciones son 2 votos de 6 diputados, y si colocamos los 2 independientes son 3 de 8. La verdad que eso no refleja en nada lo que es la postura mayoritaria del partido, que si uno va a un Consejo Nacional, hace rato que más del 80 o el 90% son de posturas de centro izquierda, dentro del Consejo Nacional. Entonces un fiel reflejo de lo que es el partido a nivel país. Yo siento que el Partido Radical, en su militancia de base y también en su dirigencia, como es el Consejo Nacional, es un partido de centro izquierda y está bien representado. Solamente que hay, entre paréntesis, quien representaba más el ala derecha, por ejemplo, Ricardo Navarrete, él fue embajador, y la verdad que aquí quedó absolutamente náufrago el ala, podríamos decirlo, más conservadora, que hoy día se ve reflejado en la postura de estos 2 diputados. Pero no es la postura mayoritaria del partido, ¿ya? Por otra parte, también tenemos nuestro presidente nacional, que también de repente tiene sus posturas un poco más conservadoras, pero no es la mayoría de la mesa. ¿Se fijan? Entonces yo lo que espero, en lo inmediato y en lo más palpable, que exista porque algo que nos va a definir a futuro, que exista un buen pacto electoral. Porque la verdad que eso va a definir mucho. Y perdónenme que me salga de lo territorial ciudadano al tema electoral, porque eso es crucial. Sí. Si es que nosotros... Es consecuencia de... Exacto. Si es que nosotros llegamos a tener, y a propósito que hay un encuentro mañana en el Congreso de la Directiva Nacional para discutir estos temas, si nosotros tenemos... A las 9 de la mañana. un pacto con el PPD o el Partido Socialista, y producto de lo que hemos vivido del 90 hasta acá, a nosotros los concejales nos implicaría entregar nuestra votación a ellos. Entregarles nuestra votación prácticamente. Si vamos con la democracia cristiana es lo mismo, solamente que es peor, producto que nos mirarían como una coalición muy conservadora, la coalición de los radicales amarillos, ¿no es cierto? Entonces, por decirlo en términos coloquiales, la verdad que con carita de emoticona. Claro, no nos quedaría muy bien. Yo espero que la dirigencia nacional respete el acuerdo del último Consejo Nacional, que estableció que nosotros debiéramos ir en primera instancia con un 50% de los cupos en alianza con partidos que tengan igual porcentaje o menor. Y en segunda opción, si es que esa opción no se da, ir solos. ¿Y eso qué es lo que implica? Y ojalá que esté antes de fin de año, y tiene que estar antes de fin de año. Eso implicaría darles confianza a los concejales que ya están, ya a los futuros candidatos, a todas las personas que quieren ser candidatos, los jóvenes que nos quieren representar, nos daría mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque el pacto representa más cerca del 50 o el 60% de la elegibilidad. Tú puedes tener muy buenos candidatos, pero si no tienes un buen pacto no sale, no resulta. Exacto. Aunque tengan más votos. Exacto. Eso en el tema electoral. Y en el tema más general, yo espero que la dirigencia no pierda ese contacto con las asambleas, no pierda ese contacto con las bases, porque fíjate que que no se queden en el Olimpo. Claro, yo la verdad que he recorrido bastantes elecciones internas. Es penoso ver a los candidatos, dirigentes nacionales, recorriendo la asamblea y decirles, ahora sí les vamos a dar el puesto que necesitan la asamblea y la importancia que requieren, porque la verdad que eso no ha sucedido nunca. Y hoy día tenemos una asamblea que prácticamente están pasada de moda su configuración. Yo espero que la dirigencia nacional actúe en consecuencia, tengo mucha confianza en ellos. Lo primero es representarnos bien en los pactos y luego también en los medios, que aparezcan más, ¿no es cierto? Y tengan ese vínculo con las bases que se requiere tanto. Las bases, la verdad, y sobre todo en regiones, quieren contacto con su dirigente. Bueno, sumarme a lo que tú dices, pero yo creo que el principal desafío que tiene la directiva es tratar de construir ya un partido radical, no un partido radical que conocimos del momento en adelante, sino un partido radical del futuro. Y el partido radical del futuro tiene que ser un partido grande. Y hoy en política, para crecer, tú tienes que tomar ciertas banderas. Sí. Abanderarte y defenderla a ultranza. O sea, actualmente, hay un estudio inclusive la gente actualmente decide qué marca consumir
según el mensaje que tiene esta compañía. Si una compañía que, por ejemplo, experimenta animales, hay gente que no consume sus productos. Exacto. Con los partidos es inclusive mayor todavía. Y yo creo que este partido hace mucho tiempo perdió su rol principal, que es dar una batalla de ideas muy profundas. Exacto. Como tú muy bien decías, ser radical no es una forma de hacer política solamente, es una forma de vida. Por tanto, este partido tiene que tener una voz muy fuerte en explicar que un relato muy histórico que se ha instaurado en este país es falso. Cuando uno quiere decir que el individuo es capaz de hacer todo y el Estado es un espectador, eso va contra cualquier justificación, no solamente ética, sino inclusive económica. Exacto. Hoy hablar de un sistema totalmente neoliberal, ni siquiera quienes lo defendían en su momento lo defienden hoy. El principal desafío de nosotros como centro izquierda es recordar por qué somos centro izquierda. Somos centro izquierda no porque queramos que el Estado haga todo, o no porque queramos que el individuo haga todo. Nosotros sabemos que hay que trabajar, sabemos que hay que levantarse todos los días, que tenemos que cumplir nuestros horarios, que tenemos que llevar alimentos a nuestras familias. Mantener una economía sustentable, sana. Exacto, sabemos eso. Y no queremos que nos regalen cosas, nadie lo quiere. No. Pero hay cosas que sabemos que no podemos hacer solos. Hay cosas que necesitamos el apoyo de más personas y más personas a nivel social. Llega un punto en el cual ya no solamente podemos poner un negocio y que nos garanticen que vamos a poder sustentarlo, porque llega alguien más grande y es capaz de patearnos, pagar la factura al máximo plazo. Exacto. Nos quedamos sin caja, quedamos sin negocio. Exacto. No es un relato tan abstracto para la gente. Es súper tácito, microeconomía, macroeconomía. Exacto, y el desafío es ese. El desafío es plantearse, como lo hizo muy bien la derecha con tantos centros de estudio, con un relato muy fuerte de liberalismo, hacer lo mismo. Yo aplaudo que hayan instaurado este nuevo centro de estudio Pedro Aguirre Cerda, y hay que someterlo al mayor escrutinio y a la mayor fortaleza posible, porque de ahí tienen que salir estas banderas, tiene que salir una economía que sea capaz de defender que no es la persona sola, no es el Estado solo, sino que estos deben convivir en sinergia. Exacto. Respetando no solamente a los pequeños competidores, sino también respetando el medio ambiente. Un sistema educativo que no solamente eduque, como tú bien decías, en actividades prácticas, sino también en ser felices. En que nos diga, en que hay que atacar desde las bases el problema de salud mental que vive la juventud. Hay que explicar en los colegios no solamente la historia de este país, sino explicar que su identidad, ya sea sexual o cultural, está correcta. Vemos cómo se habla en muchos lugares de la ideología de género y este partido no ha sido capaz de decir eso no existe. La ideología de género es un concepto que inventaron grupos conservadores estadounidenses para ridiculizar a los grupos de identidad homosexual. Exacto. ¿Cuál es el desafío entonces de la identidad nacional? Yo creo que es ese. Yo creo que es no solamente olvidarse de que su pega es administrar un partido, sino que también que ese partido crezca, que ese partido se vuelva una marca invaluable. Y ahí lo conecto con lo electoral. Las elecciones generalmente se ganan porque en voto voluntario, porque tú fuiste capaz de incentivar a gente a pararse y ir a votar. Exacto. Y esa gente ya no solamente se está demostrando con las cifras, se para a votar por una persona, sino que se para a votar ya si esa persona hará la diferencia. Por tanto, si tenemos buenos candidatos acompañados de un partido robusto que se está jugando constantemente en los problemas reales, no solamente de la gente común, sino que de todas las personas, del microempresario, de la persona que vive al lado de un clandestino que lo tiene con mucha inseguridad, de ese joven que tiene miedo de decirle a sus padres su propia identidad porque teme que lo echen de la casa. Si uno es capaz de armar ese relato desde la centroizquierda, que es el relato histórico, no hay que reinventar la rueda, yo creo que este partido va a surgir. Y eso tiene que hacerse primero desde la directiva, porque a nivel de base, como tú bien decías, ya estamos en esa sensación. Falta que ellos se suban. Exacto. Bueno, muchas gracias por esta súper interesante conversación que es como la raíz espiritual, digamos, de lo que es un partido político. Invitamos a las personas que han podido ver este pequeño segmento a poder entrar también a la página web del Regional Metropolitano, que es lo que tenemos más a mano en este minuto, que es Convención Radical, y descargar los documentos que hay con respecto a la historia del Partido Radical y nuestra visión ideológica, para que se puedan empapar un poco del pensamiento y las realidades que nosotros deseamos que viva nuestro país, nuestra comunidad y nuestras familias. Porque como yo decía hace algún minuto atrás y como ustedes concordaron también, el Partido Radical o ser radical es una forma de vida.
Por lo tanto, no somos un mero partido político, somos una forma de vida que se la tenemos que transmitir a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, damos por cerrada esta reunión que hemos tenido acá, esta conversación. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus palabras y nos vemos a lo mejor en una próxima oportunidad.